Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de cárceles mexicanas, lugares donde la violencia y la muerte han dejado marcas que van más allá de lo físico. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Las cárceles mexicanas son lugares donde la desesperación se concentra, donde miles de hombres viven hacinados en condiciones inhumanas, donde la violencia es rutina diaria, donde las pandillas controlan más que los custodios, donde se cometen asesinatos que nunca se investigan, donde cuerpos desaparecen sin que nadie pregunte. Y en lugares con tanta muerte acumulada, con tanto sufrimiento, con tanta energía negativa concentrada en espacios pequeños, algo cambia, algo se rompe en la realidad y lo sobrenatural encuentra formas de manifestarse. Algunos internos han aprendido que hay celdas específicas donde nadie dura más de una semana antes de volverse loco o morir, que hay pasillos donde escuchas voces de personas que fueron ejecutadas ahí décadas atrás, que hay patios donde ves sombras de motines pasados repitiendo la misma violencia eternamente, y que hay túneles de escape abandonados donde los que intentaron usarlos quedaron atrapados para siempre, ni vivos ni muertos, solo existiendo en la oscuridad. Celdas malditas por los que murieron en ellas, compañeros de celda que no están completamente vivos, guardias que hacen rondas aunque murieron en servicio años atrás, y rituales que los internos hacen para protegerse de lo que vive en las sombras de cada prisión. Me llamo Javier. Tengo 38 años. Cumplí una sentencia de 8 años en el Reclusorio Oriente en Ciudad de México, desde 2012 hasta 2020, por un delito que prefiero no detallar, pero que me puso en una de las cárceles más peligrosas y sobrepobladas del país. Entré siendo relativamente joven, sin experiencia en prisión, sin saber cómo funcionaban las cosas adentro, sin conocer las reglas no escritas que gobiernan la vida de los internos. Cuando llegas nuevo a prisión, especialmente a una sobrepoblada como el Reclusorio Oriente, que tiene el triple de internos de su capacidad, no tienes muchas opciones de dónde te asignan. Te ponen donde hay espacio, y si tienes suerte, terminas en una celda con gente relativamente tranquila. Pero si no tienes suerte, puedes terminar en celdas controladas por pandillas violentas, o peor, en celdas que tienen reputaciones oscuras por razones que nada tienen que ver con los internos actuales. A mí me asignaron inicialmente a una celda en el segundo piso del módulo 7, una celda que técnicamente tenía capacidad para 6 personas, pero que albergaba 12, todos durmiendo en literas improvisadas, en colchones en el piso, en cualquier espacio disponible. Pasé mis primeros 3 meses ahí, aprendiendo cómo sobrevivir, cómo no meterte en problemas, cómo respetar jerarquías, cómo conseguir cosas que necesitabas. Pero después de esos 3 meses, hubo un problema en mi celda, una pelea entre 2 internos que resultó en uno siendo apuñalado, no fatal, pero lo suficientemente grave para que los custodios decidieran reorganizar toda la celda, separando a los involucrados, moviendo gente a diferentes celdas. A mí me movieron a una celda en el tercer piso, la celda 317, que estaba ocupada solo por 2 personas, aunque tenía espacio para 6. Eso debería haber sido señal de advertencia. Una celda con tanto espacio disponible en una prisión sobrepoblada significaba que algo estaba mal, pero yo era nuevo, no entendía las dinámicas todavía. Llegué a la celda 317 y los 2 internos que ya estaban ahí me miraron con una expresión que no puedo describir, mezcla de lástima y resignación, como si supieran algo que yo no sabía, pero que eventualmente descubriría. Me presenté. Ellos me dijeron sus nombres, Roberto y Luis.
ambos con sentencias largas. Ambos habían estado en esa celda solo por unas semanas. Me mostraron dónde podía poner mis cosas, me asignaron una litera y después me advirtieron. Me dijeron que esta celda tenía problemas, que cosas extrañas pasaban aquí, que por eso nadie quería estar aquí, que solo los nuevos o los que no tenían conexiones terminaban asignados aquí. Les pregunté qué tipo de problemas, y ellos dudaron antes de responder, como si tuvieran miedo de que los escucharan. Finalmente me dijeron que gente moría en esta celda, no por violencia entre internos, sino por razones inexplicables, suicidios súbitos de personas que no habían mostrado señales previas de depresión, ataques cardíacos en hombres jóvenes y sanos, accidentes extraños donde la gente simplemente caía y se golpeaba la cabeza fatalmente, y que todos los que habían estado en esta celda por periodos prolongados reportaban pesadillas, apariciones, sensaciones de ser observados constantemente. Me dijeron que la celda había sido escena de un asesinato brutal años atrás, en los años 90, donde 3 internos habían torturado y matado a un cuarto durante toda una noche, y que aunque habían limpiado la celda, aunque habían pintado las paredes, manchas siempre reaparecían, manchas que parecían sangre, aunque las pruebas decían que era solo decoloración del concreto. Pensé que estaban tratando de asustarme, de hacerme una broma cruel al nuevo, pero su expresión era completamente seria, sin rastro de humor. Les dije que no creía en esas cosas, que no me asustaban fantasmas ni maldiciones, que solo quería cumplir mi sentencia en paz. Ellos se encogieron los hombros, me dijeron que ya me habían advertido, que lo que pasara después era mi problema. La primera noche fue relativamente normal. Dormí mal porque los ruidos de la prisión nunca paran. Siempre hay gritos, peleas, música, guardias haciendo rondas, pero nada fuera de lo ordinario. Pero la segunda noche empecé a entender lo que Roberto y Luis habían querido decir. Desperté como a las 3 de la mañana con sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y vi una figura parada junto a mi litera, silueta de un hombre, mirándome directamente. Pensé que era Roberto o Luis, pero cuando miré hacia sus literas, ambos estaban dormidos en sus lugares. Volví a mirar la figura junto a mí y había desaparecido. Intenté convencerme de que había sido un sueño, que estaba medio dormido y había alucinado, pero mi corazón latía rápido, sabía que había visto algo. La siguiente noche pasó de nuevo, la misma hora, la misma figura, pero esta vez más cerca. Podía ver más detalles. Era un hombre joven con heridas visibles en la cara y cuerpo, con una expresión de terror congelado, mirándome como si quisiera decirme algo, pero no pudiera hablar. Le conté a Roberto y Luis lo que había visto, y ellos asintieron. Me dijeron que a ellos también les pasaba, que veían figuras diferentes, que escuchaban voces, que tenían pesadillas donde revivían el asesinato que había pasado en la celda, viendo desde la perspectiva de la víctima, sintiendo el dolor, el miedo, la desesperación. Las siguientes semanas fueron tortura psicológica. Cada noche las apariciones empeoraban, no solo una figura, sino múltiples, no solo observando, sino acercándose, intentando tocarnos, y cuando lo lograban, sentíamos frío intenso, dolor en los lugares donde nos tocaban, como si nos estuvieran lastimando, aunque no había marcas visibles. Roberto empezó a comportarse extraño, hablaba solo, respondía preguntas que nadie había hecho, decía que las voces le pedían que hiciera cosas, que le ordenaban lastimarse, lastimar a otros. Luis desarrolló un insomnio severo, se negaba a dormir, tomaba café constantemente, caminaba en la celda toda la noche porque tenía terror a que cerrar los ojos y ver lo que aparecía en sus sueños. Yo intenté pedir traslado a otra celda, hablé con custodios, expliqué que había problemas en la celda 317, pero se rieron. Me dijeron que todos querían cambios de celda, que no había espacio en ningún otro lugar, que me aguantara. Intenté hablar con otros internos con influencia, que podían hacer arreglos, pero nadie quería involucrarse con la celda 317. Era como si estuviera maldita, como si ayudar a alguien de ahí trajera mala suerte. Después de 2 meses en esa celda, Roberto se suicidó. Se colgó con sus sábanas en la madrugada y cuando lo encontraron,
Tenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo horrible en sus últimos momentos. Luis tuvo un colapso mental completo. Empezó a gritar, a atacar a guardias. Lo llevaron a la enfermería psiquiátrica y después lo transfirieron a otra prisión con instalaciones para enfermos mentales. Me quedé solo en la celda 317 y fue peor. Sin otras personas ahí, las apariciones se volvieron más agresivas, más frecuentes, no solo de noche, sino también de día. Figuras que se materializaban en plena luz, que me hablaban con voces que sonaban como viniendo desde abajo del agua, que me culpaban, que me decían que yo era el siguiente, que pronto me uniría a ellos. Empecé a considerar el suicidio seriamente, pensando que tal vez era la única forma de escapar, pero algo en mí se resistía. No quería darle a esa celda otra víctima, no quería que mi espíritu quedara atrapado ahí también. En lugar de eso, busqué ayuda espiritual. Hablé con un interno mayor que era conocido por saber de brujería, de protección. Me visitó en la celda, hizo una limpia rápida y me dijo algo que confirmó lo que yo sospechaba. Me dijo que la celda estaba saturada de energía de muerte, de sufrimiento, que múltiples personas habían muerto ahí de formas violentas o traumáticas durante décadas, que sus espíritus estaban atrapados y que atacaban a cualquiera que ocupara el espacio, alimentándose de su miedo, desesperación, hasta que la nueva persona también moría, agregando otra alma a la colección. Me dio un amuleto, me dijo que lo mantuviera siempre conmigo, que rezara todas las noches y que no cediera al miedo sin importar lo que viera. Seguí sus instrucciones y ayudó. Las apariciones continuaron, pero ya no podían tocarme, ya no podían causarme dolor físico, solo podían observar, solo podían intentar asustarme con su presencia. Pasé otros 6 meses en esa celda, solo, con los fantasmas como únicos compañeros, hasta que finalmente conseguí un traslado, no a otra celda, sino a otro módulo completamente, usando contactos que había hecho, favores que debía, lo que fuera necesario para salir de la celda 317. Después de salir, escuché que asignaron nuevos internos a esa celda y en los siguientes meses 2 más murieron, uno por suicidio, otro por ataque cardíaco inexplicable. La celda 317 sigue existiendo, sigue siendo usada porque la sobrepoblación no permite cerrarla, aunque todos saben que está maldita, y seguirá cobrando víctimas hasta que alguien haga algo definitivo para limpiarla, para liberar a los espíritus atrapados. Pero en el sistema penitenciario mexicano, nadie se preocupa por esas cosas. Los internos son desechables, y si algunos mueren por causas sobrenaturales además de las naturales, simplemente es parte del costo de encarcelar a tanta gente en espacios tan pequeños y violentos. Yo aprendí que hay lugares en las cárceles que están tan saturadas de muerte, de violencia, de energía negativa, que... Me llamo Antonio. Tengo 44 años. Cumplí 10 años en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, conocido como el Alcatraz mexicano. Una prisión de máxima seguridad donde envían a los criminales más peligrosos, a narcotraficantes de alto nivel, a asesinos seriales, a gente que el sistema considera demasiado peligrosa para prisiones normales. Yo no era ninguna de esas cosas. Había sido sentenciado por un delito menor que fue mal clasificado. Terminé en Puente Grande por un error burocrático que tomó años corregir. En Puente Grande el control es extremo. Estás en tu celda 23 horas al día. Solo sales 1 hora para ejercicio en un patio pequeño, vigilado constantemente, sin interacción real con otros internos, excepto tu compañero de celda. Y tu compañero de celda se convierte en la persona más importante en tu vida, porque es la única persona con la que puedes hablar, la única compañía que tienes en tu aislamiento casi total. Cuando llegué, me asignaron una celda compartida con un hombre llamado Héctor, como de 50 años, con sentencia de cadena perpetua por múltiples homicidios relacionados con el narco. Era callado, reservado, pero no hostil. Me explicó las reglas de la celda, cómo dividíamos el espacio, cómo respetábamos la privacidad del otro en un espacio de 3 por 4 metros donde no había privacidad real. Los primeros meses fueron manejables. Héctor y yo desarrollamos rutina. Hablábamos poco, pero nos llevábamos bien. No había conflictos. Cada uno respetaba al otro.
Pero como al 6º mes, Héctor enfermó gravemente. Empezó a toser sangre, a perder peso rápidamente. Los doctores de la prisión dijeron que era tuberculosis avanzada, que necesitaba tratamiento en hospital externo, pero por alguna razón burocrática el traslado se retrasaba. Durante 2 semanas vi a Héctor deteriorarse frente a mí. Su condición empeoraba cada día, tosía constantemente, apenas podía comer, apenas podía moverse. Le pedí a los guardias que lo llevaran a hospital. Les dije que se estaba muriendo, pero me ignoraron. Dijeron que el papeleo estaba en proceso, que habría que esperar. Una noche, Héctor se despertó con ataque de tos especialmente violento. Tosió sangre por varios minutos y después simplemente dejó de moverse, dejó de respirar. Grité pidiendo ayuda, golpeé la puerta de la celda, pero los guardias tardaron como 20 minutos en llegar, y cuando finalmente abrieron, confirmaron que Héctor había muerto. Se llevaron su cuerpo y me dejaron solo en la celda. Me dijeron que me asignarían nuevo compañero en unos días, que mientras tanto estaría solo, y por 2 días estuve solo, lo cual fue extrañamente liberador después de meses de compartir espacio tan pequeño con otra persona. Pero al tercer día, los guardias abrieron la puerta y entraron con alguien. Me dijeron que este era mi nuevo compañero de celda. Y era Héctor, el mismo Héctor que había muerto 3 días antes, parado ahí, vestido con el mismo uniforme, mirándome sin expresión. Le pregunté a los guardias qué estaban haciendo. Les dije que este hombre había muerto, que ellos mismos se habían llevado su cuerpo. Me miraron confundidos, revisaron su papeleo y me dijeron que este era Héctor Ramírez, interno 4721, que había sido mi compañero de celda durante meses, que no había muerto, que qué estaba diciendo. Insistí que este hombre había muerto frente a mí hace 3 días, que yo había visto su cuerpo ser removido. Ellos negaron, dijeron que no había registro de ninguna muerte en esta celda, que yo estaba confundido, que tal vez había tenido una pesadilla. Cerraron la puerta, dejándome solo con Héctor, que se había vuelto a sentar en su litera, actuando completamente normal. Le hablé directamente, le pregunté qué estaba pasando, cómo era posible que estuviera vivo cuando yo lo había visto morir. Él me miró con ojos vacíos y me dijo con voz plana, sin emoción: yo morí, pero me mandaron de vuelta. Dicen que mi sentencia no ha terminado, que tengo que seguir aquí hasta que se cumpla, así que aquí estoy. No supe qué decir, pensé que él también estaba jugando alguna broma cruel, pero no había humor en su voz, solo resignación. Los siguientes días fueron pesadilla. Héctor actuaba casi normal, seguía la rutina de la celda, comía, dormía, hablaba ocasionalmente, pero algo estaba fundamentalmente mal con él. No respiraba, o al menos no de forma normal. Su pecho no se movía como debería, solo ocasionalmente tomaba una respiración profunda, como si recordara que se supone que debía respirar. No comía realmente, movía la comida en su plato, se la llevaba a la boca, machacaba, pero nunca tragaba. Después escupía todo en el toilet cuando pensaba que yo no miraba. No dormía. Durante las noches yo lo observaba secretamente, y él simplemente se quedaba acostado con los ojos abiertos, mirando el techo sin moverse, sin parpadear, durante horas, hasta que amanecía y entonces se levantaba y actuaba como si hubiera dormido normal. Y lo peor, su cuerpo empezó a mostrar señales de descomposición. Sutil al principio, su piel se puso grisácea, desarrolló un olor leve de carne podrida que intentaba cubrir con desodorante excesivo. Sus uñas empezaron a ponerse negras, cayéndose eventualmente. Sus dientes se aflojaron, algunos cayéndose mientras comía. Le pregunté múltiples veces qué le estaba pasando, por qué su cuerpo se estaba deteriorando. Me dijo con la misma calma perturbadora. Me dijo que su cuerpo seguía muerto, que estaba descomponiéndose como cualquier cadáver, pero que algo lo mantenía animado, lo mantenía funcionando lo suficiente para cumplir su sentencia, que el sistema penitenciario había hecho algún tipo de acuerdo, algún ritual oscuro, para mantener a ciertos prisioneros vivos, incluso después de que naturalmente deberían morir, usando brujería, usando rituales, usando pactos con fuerzas que no deberían ser invocadas, porque liberar a criminales importantes por muerte prematura es visto como falla del sistema, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso reanimar cadáveres, para asegurar que las sentencias se cumplan completamente, sin importar las leyes naturales de vida y muerte.
Me llamo Ricardo. Trabajé como custodio en el penal de Santa Marta, Acatitla, en Ciudad de México, durante 12 años, desde 2005 hasta 2017, cuando me retiré por razones de salud mental que directamente resultaron de lo que experimenté trabajando ahí. Santa Marta es una de las prisiones más viejas de la ciudad, construida en los años 50, expandida múltiples veces de formas improvisadas, con pasillos que no llevan a ningún lado, con secciones que fueron cerradas pero que técnicamente todavía existen, con historia de motines, de muertes, de violencia extrema acumulada durante décadas. Como custodio, tu trabajo principal es hacer rondas, caminar por los pasillos, revisar las celdas, asegurarte de que no haya problemas, que los internos estén donde deberían estar, que no haya violencia activa, que las instalaciones estén seguras. Trabajas en turnos. Yo generalmente trabajaba turno nocturno, de 10 p.m. a 6 a.m., cuando la prisión está supuestamente más tranquila, cuando la mayoría de los internos están durmiendo, cuando el personal es mínimo. Durante mis primeros años, el trabajo era relativamente rutinario. Ocasionalmente había peleas que detener, intentos de escape que prevenir, emergencias médicas que atender, pero nada fuera de lo que esperarías en una prisión grande. Pero empecé a escuchar historias de otros custodios, especialmente los veteranos que llevaban décadas trabajando ahí. Historias sobre el turno nocturno, sobre cosas que veían durante las rondas, sobre presencias que no podían explicar. Me contaban sobre un custodio llamado Martín Solís, que había trabajado en Santa Marta durante los años 80 y 90, que era conocido por ser extremadamente dedicado, que nunca faltaba a su turno, que hacía sus rondas perfectamente, siguiendo la misma ruta cada noche, revisando cada celda, cada pasillo. En 1997, durante un motín violento, Martín fue atrapado por internos en uno de los pasillos del módulo C, fue golpeado brutalmente y murió de sus heridas antes de que otros guardias pudieran rescatarlo. Pero según las historias, Martín nunca dejó de hacer sus rondas. Custodios en turno nocturno reportaban ver una figura con uniforme de guardia caminando por los pasillos del módulo C, siguiendo la misma ruta que Martín solía seguir, revisando celdas, pero cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía, o cuando la veían de cerca, notaban que su uniforme era de estilo antiguo, de los años 90, y que el rostro era definitivamente el de Martín Solís, según fotos viejas del personal. Yo descarté estas historias como leyendas urbanas de la prisión, superstición que los guardias se contaban para pasar el tiempo en turnos aburridos. Pero después de 5 años trabajando ahí, tuve mi primera experiencia directa que me hizo reconsiderar. Estaba haciendo mi ronda nocturna usual, como a las 2 a.m., caminando por el módulo C, revisando celdas, cuando escuché pasos detrás de mí, pasos pesados de botas, sonido característico de otro guardia caminando. Asumí que era mi compañero de turno que me había alcanzado, pero cuando volteé no había nadie. El pasillo detrás de mí estaba completamente vacío. Los pasos continuaron, ahora adelante de mí, como si alguien estuviera caminando justo frente a mí, pero invisible. Seguí los pasos, curioso, y los seguí exactamente por la ruta que los custodios veteranos me habían dicho que Martín solía tomar, girando en los mismos lugares, deteniéndose en las mismas celdas. Los pasos llegaron al final del pasillo, al lugar donde Martín había sido asesinado, y ahí se detuvieron, y escuché un sonido perturbador, sonido de alguien siendo golpeado, de carne contra metal, de alguien gritando en dolor, pero todo sonaba amortiguado, como si viniera de otra época, como un eco del pasado repitiéndose. Reporté esto a mi supervisor, y él simplemente asintió. Me dijo que muchos guardias habían experimentado lo mismo, que era normal en el módulo C, que Martín seguía haciendo sus rondas, que mientras no interfiriera con nuestro trabajo, debíamos simplemente ignorarlo, seguir con nuestras propias tareas. Eso me perturbó.
La idea de que la administración de la prisión sabía que había un guardia fantasma haciendo rondas y que simplemente lo aceptaban como parte de las operaciones. Pero conforme seguí trabajando, me di cuenta de que había beneficios extraños en tener a Martín ahí. En las noches, cuando escuchaba sus pasos, cuando sabías que él estaba haciendo su ronda, había menos problemas en el módulo C. Los internos estaban más tranquilos, menos violentos, como si su presencia, aunque invisible la mayoría del tiempo, mantuviera orden de alguna forma. Pero hubo noches donde Martín se manifestaba más completamente, donde no solo escuchabas pasos, sino que lo veías, una figura semitransparente con uniforme antiguo, caminando los pasillos. Y en esas noches los internos se aterrorizaban, gritaban, se negaban a salir de sus celdas, decían que el guardia muerto estaba afuera, que si te tocaba morías en días. Y había algo de verdad en eso. Hubo casos de internos que reportaron haber sido tocados por Martín, haber sentido una mano fría en su hombro mientras estaban solos en un pasillo, y esos internos desarrollaban enfermedades inexplicables, fiebres altas que no respondían a tratamiento, algunos muriendo en semanas sin que los doctores pudieran determinar causa médica. Empecé a entender que Martín no era solo un fantasma residual, un eco sin conciencia repitiendo rutina, era algo más activo, más consciente, y que su rol no era solo hacer rondas, sino también aplicar justicia a su manera, castigar a internos que había determinado merecían castigo, funcionando como un ejecutor invisible que el sistema permitía operar, porque mantenía orden de formas que los guardias vivos no podían. Después de años de trabajar junto a este fantasma, de escuchar sus pasos casi cada noche, de ocasionalmente verlo al final de algunos pasillos, desarrollé respeto extraño por Martín, pero también miedo profundo, porque sabía que él había sido humano una vez, pero que lo que quedaba de él ahora era algo diferente, algo que había sido transformado por la violencia de su muerte y la energía oscura de la prisión en algo que ya no seguía completamente reglas humanas. En 2017 tuve un último encuentro con Martín que me hizo renunciar inmediatamente. Estaba haciendo mi ronda nocturna, solo, cuando lo vi al final de un pasillo, no semitransparente, sino completamente sólido, viéndose exactamente como en las fotos que había visto de él, como si estuviera vivo. Me acerqué, sin pensar realmente, y él me miró directamente, y por primera vez en 20 años de estar muerto, habló, su voz sonando normal, clara. Me dijo su nombre, me dijo que era guardia aquí, me dijo que había muerto, pero que no podía irse, que estaba atado a esta prisión, que seguiría haciendo sus rondas hasta que la prisión dejara de existir o hasta que alguien lo liberara apropiadamente. Me dio ayuda, me preguntó si podía encontrar a su familia, decirles que él todavía estaba aquí en alguna forma, que necesitaba que hicieran algo, algún ritual, alguna ceremonia para liberarlo. Le dije que intentaría ayudar, pero que no sabía cómo, que no sabía si su familia seguía viva después de 20 años. Él asintió tristemente y después me advirtió, me dijo que yo necesitaba salir de este trabajo pronto, que este lugar estaba drenándome, que si seguía mucho tiempo, eventualmente quedaría atrapado aquí también, que la prisión tenía forma de atrapar no solo a los prisioneros, sino también a los guardias que trabajaban aquí demasiado tiempo, que hay otros guardias muertos además de él, menos visibles pero igual de atrapados. Esa advertencia me aterró lo suficiente para que renunciara una semana después. No busqué a la familia de Martín, tengo que admitir que fui cobarde, no quería involucrarme más con lo sobrenatural de lo que ya estaba, pero su imagen, parado al final de ese pasillo, pidiéndome ayuda, me persigue todavía. Yo aprendí que cuando trabajas en prisiones, especialmente prisiones viejas con historias violentas, no solo trabajas con los vivos, también trabajas con los muertos que quedaron atrapados por circunstancias violentas, que algunos de esos muertos siguen cumpliendo sus roles, siguen trabajando como si todavía estuvieran vivos, y que el sistema lo sabe, lo permite, incluso lo aprovecha,
porque un guardia fantasma que trabaja gratis, que nunca pide vacaciones, que intimida a los internos de formas que guardias vivos no pueden, es recurso útil, sin importar las implicaciones morales o espirituales. Me llamo Daniel. Cumplí 6 años en el Centro de Readaptación Social de Apodaca, Nuevo León, desde 2014 hasta 2020, sentenciado por un delito que eventualmente fue reducido. Apodaca es conocida por varios intentos de escape a lo largo de su historia, algunos exitosos, algunos fallidos, y por tener una red de túneles subterráneos, algunos oficiales construidos durante la construcción de la prisión para sistemas de drenaje y utilidades, otros cavados secretamente por internos a lo largo de décadas intentando escapar. En 2012, 2 años antes de que yo llegara, hubo un escape masivo famoso, donde 131 internos escaparon a través de un túnel que supuestamente había sido cavado durante meses, saliendo a una casa cerca de la prisión. Ese escape causó escándalo nacional, llevó a investigaciones, a despidos de personal, a aumento de seguridad, pero también dejó fascinación entre los internos, la idea de que túneles existían, que escape era posible si sabías dónde buscar, si tenías los contactos correctos. Cuando llegué en 2014, había rumores constantes sobre túneles, sobre dónde estaban, cuáles estaban todavía transitables, cuáles habían sido sellados por las autoridades. Internos veteranos contaban historias sobre túneles que conectaban diferentes módulos, túneles que llegaban hasta fuera de la prisión, túneles que existían en mapas antiguos pero que ya no estaban en registros oficiales. Yo no planeaba escapar, mi sentencia no era tan larga, prefería cumplirla tranquilo que arriesgarme a agregar años por intento de fuga. Pero tenía curiosidad sobre los túneles, sobre si realmente existían o si eran solo mitos que los internos perpetuaban para mantener esperanza. En mi segundo año ahí, conocí a un interno llamado Gabriel, que llevaba 15 años en Apodaca, que conocía la prisión mejor que nadie, que supuestamente había participado en múltiples intentos de escape, algunos de los cuales habían usado túneles. Le pregunté si los túneles eran reales, si sabía dónde estaban. Él dudó, me evaluó, tratando de determinar si podía confiar en mí, y eventualmente me dijo que sí, que los túneles eran reales, que él conocía varios, pero que no todos eran seguros de explorar. Me dijo que había un túnel en particular, accesible desde el sótano del módulo 3, que había sido usado en el pasado para intentos de escape, pero que había sido abandonado porque algo estaba mal con él, porque gente que entraba no siempre salía, y los que salían reportaban experiencias que los hacían nunca querer volver a entrar. Mi curiosidad ganó sobre mi sentido común. Le pedí que me mostrara el túnel, solo para ver, no para intentar escapar. Él aceptó. Nos escabullimos durante el tiempo de ejercicio, bajamos a un área del sótano que técnicamente estaba fuera de límites y me mostró una entrada oculta detrás de cajas viejas, un agujero en la pared de concreto lo suficientemente grande para que una persona se metiera gateando. Me dijo que el túnel iba hacia el oeste, que supuestamente llegaba cerca del perímetro de la prisión, pero que nadie había llegado al final en años, que todos los que intentaban llegaban hasta cierto punto y después se devolvían, asustados, sin poder explicar exactamente por qué. Encendimos linternas de celular que habíamos conseguido de contrabando y entramos al túnel, gateando primero, después pudiendo caminar agachados conforme el túnel se ampliaba. El túnel claramente había sido cavado a mano durante mucho tiempo, paredes de tierra compacta, soportes improvisados de madera, cables eléctricos viejos que alguna vez habían dado luz pero que ya no funcionaban. Caminamos durante lo que se sintió como 10 minutos, Gabriel al frente, yo siguiéndolo, y el túnel seguía recto, descendiendo ligeramente, sin ramificaciones visibles. Pero empecé a notar algo extraño. El aire se sentía cada vez más pesado, más difícil de respirar, no por falta de oxígeno, sino por alguna presión invisible, y la temperatura había bajado significativamente. Podía ver mi aliento, aunque momentos antes había estado sudando del calor del sótano. Gabriel se detuvo,
Me dijo que habíamos llegado tan lejos como él estaba dispuesto a ir, que a partir de aquí, cosas raras empezaban a pasar, que si yo quería continuar solo era mi decisión, pero que él se regresaba. Le pregunté qué tipo de cosas raras, y él dudó antes de responder. Me dijo que había luces que no deberían existir, voces que venían desde adelante aunque no había nadie, sensación de que el túnel cambiaba de longitud, de que caminabas hacia adelante pero terminabas más cerca del inicio que de la salida. Decidí continuar solo, movido por curiosidad estúpida, dejando a Gabriel esperando. Caminé otros 5 minutos y empecé a experimentar exactamente lo que él había descrito. Veía luces adelante, luces que parpadeaban como linternas, como si hubiera otras personas explorando el túnel, pero cuando llegaba a donde había visto las luces, no había nadie, solo túnel vacío. Escuchaba voces, conversaciones entre múltiples personas, hablando en español, sonando como internos planeando su escape, discutiendo direcciones, pero las voces venían de todas direcciones, rebotando en las paredes del túnel en formas que no tenían sentido acústico. Y empecé a ver cosas en las paredes, no con mi linterna, sino con luces que venían de ninguna parte. Veía marcas que parecían sangre, manchas en forma de manos, mensajes rayados que decían cosas como «No hay salida», «Regresa», «Quedamos atrapados aquí». Empecé a sentir pánico, decidí regresar, me giré y empecé a caminar hacia donde había venido, pero el túnel se veía diferente, las paredes no se veían igual, los soportes de madera estaban en posiciones diferentes, como si el túnel se hubiera reconfigurado mientras yo miraba hacia adelante. Caminé durante lo que debieron haber sido 10 minutos, suficiente para regresar a donde había dejado a Gabriel, pero no lo encontré. El túnel simplemente continuaba, sin señales de la entrada. Entré en pánico completo, empecé a correr, pero no importaba cuánto corriera, el túnel no terminaba, no llegaba a la entrada, solo seguía y empezaba a ver figuras, siluetas humanas sentadas o paradas en el túnel, internos con uniformes de diferentes épocas, algunos con ropa de los años 80, otros de los 90, todos con expresión de resignación, de derrota, sentados contra las paredes como si hubieran estado esperando ahí durante años. Intenté hablar con ellos, preguntarles cómo salir, pero cuando me acercaba, desaparecían, o me miraban sin responder, como si no pudieran o no quisieran hablar. Y me di cuenta con horror que estas probablemente eran los espíritus de internos que habían intentado escapar usando este túnel, que habían quedado atrapados aquí, que habían muerto perdidos en la oscuridad, y que ahora existían en algún limbo, ni en la prisión ni fuera de ella, solo en el túnel eterno que no tenía salida real. No sé cuánto tiempo estuve perdido en ese túnel. Mi teléfono murió, mi linterna murió, quedé en oscuridad total, solo caminando a tientas, tocando las paredes, tratando de encontrar alguna salida. Eventualmente, colapsé de agotamiento, me senté contra la pared, resignado a que tal vez moriría aquí, que me convertiría en una de las figuras sentadas esperando eternamente. Pero después de lo que pudo haber sido horas o días, no había forma de saber. Vi luz adelante, luz real, no las luces fantasmas de antes, y escuché voz de Gabriel gritando mi nombre. Me arrastré hacia la luz y encontré la entrada. Gabriel estaba ahí. Me dijo que había estado esperando solo como 30 minutos, que dónde me había metido. Le dije que había estado perdido durante horas, que había visto cosas terribles, pero él me miró confundido. Dijo que yo había estado dentro solo media hora como máximo. ¿Cómo podía haber experimentado todo lo que describía en tan poco tiempo? Revisé mi teléfono y efectivamente solo habían pasado 30 minutos desde que había entrado, aunque para mí se había sentido como una total eternidad. Salimos del túnel, volvimos al módulo y juré nunca volver a entrar. Gabriel me dijo que ahora entendía por qué nadie usaba ese túnel, por qué había sido abandonado, porque no era solo un túnel físico, era algo más, un espacio que existía parcialmente fuera del espacio normal, donde el tiempo funcionaba diferente, donde podías quedar atrapado no físicamente, sino temporalmente, caminando eternamente sin llegar a ningún lado.
Después, hablé con otros internos veteranos que habían explorado túneles y varios me confirmaron experiencias similares, túneles que parecían cambiar de longitud, que te desorientaban, que te mostraban cosas que no deberían estar ahí. Algunos teorizaban que los túneles de escape, especialmente los que habían sido escenas de muertes durante intentos fallidos, habían absorbido tanta energía de desesperación, de miedo, de muerte, que se habían convertido en algo más que solo túneles, se habían convertido en trampas dimensionales, donde podías perder no solo tu libertad física, sino tu continuidad en el tiempo y el espacio. Yo aprendí que en las prisiones, los túneles de escape no siempre son lo que parecen. Algunos son trampas más efectivas que las rejas y los muros, porque te ofrecen esperanza de libertad, pero te llevan a lugares peores que la prisión misma, donde quedas atrapado entre mundos, donde el tiempo no funciona, donde los muertos de intentos anteriores esperan eternamente compañía, y donde la única salida es tener suerte extrema o morir intentándolo, agregando tu espíritu a la colección de los que ya están atrapados ahí.